Antes de comenzar me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníaco, ¿alguna vez has visto una sombra por el rabillo del ojo? ¿Alguna vez te has sentido acompañado cuando estás completamente solo? Ya sea cuando estás en el auto, cuando estás en tu casa, o cuando estás en un lugar público, como un parque, o en el transporte público, en esas pocas ocasiones en las que el autobús o el metro van completamente vacíos. Algunas personas dicen que a pesar de estar en lugares públicos, sienten que alguien más está ahí al buscarlo, porque sienten esa presencia. Se dan cuenta de que están completamente solos. Muchas de las teorías que tienen para exponer podríamos decirlo, presentimiento que muchas personas tienen, este cierto sentimiento de sentirse acompañado, se deriva de la gente sombra, aunque algunas veces las personas dicen que cuando alcanzan a ver que alguien más está con ellos, no se trata de gente sombra, no se trata de esa sombra que desaparece. A veces algunas personas dicen que se ven a sí mismos en el mismo lugar. Hola a todos los habitantes de la cripta, les voy a compartir mi historia. Me llamo Enrique y de cierta manera quiero mantener mi anonimato, así que solamente dejémoslo con mi puro nombre. Esto me sucedió cuando iba desde el norte del país, con destino a Zapopan, Jalisco. Yo viajaba solo en ese entonces. Soy un emprendedor, tengo varios negocios, y en esa ocasión, como otras tantas, tenía que ir por mercancía. Y también, ¿por qué no?, visitar a algunos familiares. Esto yo lo había hecho varias veces. No era nada nuevo para mí, por lo que acostumbraba hacerlo de día o incluso de noche, como en aquella ocasión me sucedió. Yo conducía de lo más normal aquella vez. Eran aproximadamente, si no lo recuerdo, medianoche, y la carretera no estaba, por así decirlo, totalmente deshabitada. Te mentiría si te dijera que estaba completamente sola. La verdad es que pasaban carros, uno que otro, y también trailers. Pero cuando me orillé y me bajé de mi auto, parece que la carretera se deshabitó por completo, ya que en todo ese transcurso no vi pasar a ni un solo auto. Yo me había bajado del auto, más que nada porque tenía ganas de ir al baño. Tenía ganas desde hace algún tiempo ya, y prácticamente ya no me aguantaba. Me orillé, detuve el auto, me bajé y caminé rápidamente. No me alejé mucho, al caso algunos 5 metros, y me alivié ahí mismo. Se me hizo raro que no pasara ningún auto. La brisa soplaba muy lentamente, pareciera que estuviera completamente solo en kilómetros. Era una sensación extraña, pero por alguna razón relajante. Yo no le di importancia, me subí el zipper y di la media vuelta, cuando en eso me percato de que hay alguien adentro del auto. Hay alguien sentado en el asiento del piloto, enfrente del volante, tomándolo con ambas manos, mirando hacia el frente, solamente hacia el frente. Era como si estuviera paralizado, como si fuera alguna especie de maniquí, solamente miraba hacia el frente. Yo me quedé impactado. Yo viajaba solo, y ver una persona ahí sentada prácticamente de un segundo a otro, la verdad es que me alertó mucho. Lo que pensé en tan solo segundos es que tal vez algún ladrón, alguna persona que estaba al pendiente de conductores incrédulos como yo, que dejan la puerta abierta de su auto para robarlos en un instante, se había subido a este. Pero ahora que lo pongo a pensar, esto es algo muy tonto. Estaba en medio de una carretera la cual no estaba cerca de ninguna localidad, y aparte de esto, no creo que ese preciso lugar sea el destino de detenerse de varios conductores. Pero esto no lo pensé en ese momento. Fui de inmediato. Me acerqué a la puerta y comencé a golpearla, diciéndole que se bajara del auto, que quién era. Eso a la par también que alguna que otra maldición. Este hombre continuaba mirando hacia el frente, cuando en eso voltea y nos vemos cara a cara. Justamente en ese preciso momento, un auto pasó rápidamente, en dirección contraria, y pude ver su cara. Era mi mismo rostro. Era yo mismo el que se encontraba dentro. Tenía puesta la misma ropa,
Tenía el cabello igual, incluso la barba también. Esto me espantó. De inmediato me retiré de la puerta. No sabía cómo actuar. Fue tan solo unos breves segundos que la iluminación de aquel auto iluminó todo lo que había dentro de mi vehículo. Yo recuerdo que corrí, esperando que pasara algún otro auto pidiendo ayuda. Pero claro, esto era muy mala idea. Aquella carretera, por lo regular, los autos pasaban muy rápidos. Y ponerte en medio de esta, en la oscuridad, era más que evidente que provocaría un accidente. Yo sin mucho que hacer volví al auto lentamente y me percaté que en esta ocasión ya no se encontraba nadie. El auto se encontraba completamente vacío, así como abruptamente aquella persona apareció de la nada. De igual manera se había disipado. Abrí la puerta de mi vehículo, subí en este y me fui inmediatamente de aquella carretera, subiendo cada vez más la velocidad. No sé en qué detonó en que apareciera aquel ente. Lo que sí sé es que algo malo iba a ocurrir. Un mes exactamente después de esta aparición, sufrí un ataque cardíaco. Me salvé de puro milagro, y eso porque recibí las atenciones pertinentes en el momento indicado. Pero yo sé que fue debido a esto. Se dice que los doppelganger solamente presagian cosas malas, como muerte, catástrofes, momentos muy difíciles en tu vida. Por suerte, yo conseguí sobrevivir de mi encuentro con mi propio doppelganger. La siguiente historia, muy a la par de los doppelganger, es confundir a ciertas cosas con personas. Algunos relatos que me han llegado dicen que algunas personas se encuentran solos, ya sea de niños o de adultos, y creen que en la casa o el lugar donde están se encuentran con un familiar. Llámese si estás en tu casa, piensas que tu madre está contigo. Es más, la escuchas. Tal vez un día de fin de semana, si eres una persona joven, escuchas pasos en la casa. Escuchas que alguien está ahí. Asumes que es alguien de tu familia. Crees que ya sea tu padre o tu madre está ahí. Y grande es tu sorpresa cuando bajas la escalera o abres la puerta y te encuentras que estás solo. Ciertas cosas se aprovechan de esto. Según en la brujería, son espíritus malignos que toman la forma o te hacen creer que estás acompañado con alguien de confianza para que bajes la guardia. Su historia es la siguiente. Hola Alex, mi nombre es Diana Oaxaca y quiero compartirles mi experiencia paranormal. Esto me sucedió cuando era niña y yo sin saberlo, el que vivió esta experiencia, podríamos decirlo, a más flor de piel, fue mi padre. Yo era una niña en ese momento y no sabía qué era lo que estaba pasando. Solamente sabía que varias cosas eran extrañas. Sabía que mi padre estaba actuando sobre todo de una manera que nunca lo había visto. Fue hasta cuando ya crecí y que tocamos este tema que me percaté de lo que había sucedido. Mira, comencemos por el principio. Mi familia había tenido una reunión en un restaurante. Habían hecho una cena temática. Mis padres y yo habíamos estado ahí toda la tarde y toda la noche. Aquella misma noche, ya en punto de las 12 incluso, estaba por llegar una tía lejana. Mi madre y un par de sobrinas se ofrecieron a ir por ella a la terminal, por lo que mi padre se quedó conmigo en la fiesta. Algo ocurrió en la fiesta. Unos ciertos familiares empezaron a gritarse y, la verdad, como en todas las familias, a veces las peleas se salen de control, por lo que mi padre optó por llevarme a la casa. Mi padre habló con mi madre por teléfono. Le dijo lo que había pasado y que lo mejor sería que, cuando fuera por su tía, la fueran y la dejaran hasta la casa, ya que incluso quedaba de paso. Mi madre andaba con puros familiares, así que ella dijo que sí, que lo mejor era que nos fuéramos, que ella iría en unos minutos. Yo ya tenía sueño, por lo que me senté en la parte de atrás y quedé rotundamente dormida. Me acosté y no sé cuánto tiempo habría pasado. Mi padre comenzó a conducir
El camino era algo largo, ya que vivimos en una zona de fraccionamiento que está algo lejana de la zona centro, y tenemos que transcurrir por una carretera que a veces no hay coches, ya que es la entrada a este fraccionamiento. Recuerdo que me levanté porque empecé a oler algo extraño. Era un olor así como a escombro, como cuando derrumban una pared, como cuando entras a algo que están destruyendo. Ese olor a polvo, eso mismo me despertó. Al levantarme, vi que mi padre iba conduciendo, pero, incluso yo siendo niña, notaba que estaba conduciendo más rápido de lo normal. Yo a esto no le presté importancia, pero lo que sí noté raro es que a la par de que él iba cada vez más rápido y cada vez más rápido, era que iba rezando. Yo he sido muy católica, toda la vida lo he sido, más que nada por mi familia. Me han inculcado mucho eso, y yo reconocía los rezos. Pero como ya les dije, en ese momento yo tenía mucho sueño, por lo que me levanté, me senté y les pregunté, ¿ya mero llegamos? Mi padre se detuvo en seco y me dijo, princesa, pensé que estabas dormida, duérmete. Sí, ya mero llegamos. En ese momento yo volteo y veo que mi madre se encuentra sentada en el asiento del copiloto. Su pelo era extraño. Mi madre siempre ha tenido su pelo castaño, pero en algunas veces se lo tiñe de rubio. Y la ropa que traía en aquella noche en la fiesta, si no mal recuerdo, era un vestido azul. La mujer que yo veía tenía el pelo negro y vestía de blanco, completamente, de arriba hacia abajo. Yo esto lo noté extraño, pero las facciones por alguna razón se parecían. Esto a la par de que estaba dormida y ni siquiera tenía abierto por completo los ojos. Le dije, mamá, ¿me puedes pasar mi almohada? O al menos yo así le decía. Era un peluchito que tenía ahí, de un tigre. Era el que usaba para dormirme cuando me daba sueño en el auto. Pero mi mamá, o al menos lo que yo creía en ese momento era mi madre, no me respondió. Aquella mujer se quedó sentada. Siguió sentada ignorándome por completo, mirando hacia enfrente. Yo le repetí otras 2 veces, mamá, mamá, pásame mi almohada por favor, pásame mi almohada por favor. Mi padre en ese momento me dice, princesa, ¿a quién le estás hablando? Pues yo también algo irritada, pues a mi mamá, ahí está, y no me está pasando mi almohada. Mi padre me dijo, princesa, mejor duérmete. Sí, ya no digas nada. De mala manera yo me acosté otra vez, pero el sueño era tanto que me terminé durmiendo. Lo siguiente que recuerdo es a mi padre bajándome y aún continuaba rezando. Abrió la puerta y no me llevó a mi habitación, me llevó a la habitación de él y de mi madre. Me recostó en su cama y luego él se acostó a mi lado, me abrazó y ahí nos dormimos juntos. A la mañana siguiente, mi madre ya estaba ahí, con la misma vestimenta que la había visto en la noche en la fiesta. Es decir, ella llevaba su cabello castaño con algunas puntas rubias y su vestido azul. Mi padre también portaba con el mismo atuendo. Era como si no se hubieran dormido. Años después, me enteré lo que en verdad había sucedido. Si mi madre se había ido a la estación por su tía, obviamente no era la que nos venía acompañando. Mi padre me explica que él se encontraba conduciendo cuando de pronto, al mirar a la derecha para ver el retrovisor a ver si se podía cambiar de carril, vio que se encontraba una mujer sentada en el asiento del copiloto. Él no se había detenido ni había abierto la puerta. Aquella mujer simplemente se había materializado, por lo que de inmediato mi padre comenzó a rezar. Y fue en ese transcurso en el cual yo me desperté. Lo que más le aterró a mi padre fue cuando le dije que le estaba hablando a mamá. Eso significaba que yo también podía ver a aquella mujer, que aquella mujer no era obra de su imaginación ni nada parecido, o un fantasma que solamente él pudiera ver. También yo. Por eso me dijo que me durmiera
y él siguió rezando. Él no recuerda muy bien en qué trayecto esta mujer desapareció, pero lo hizo. Cuando mi padre volteó de nueva cuenta, aquella mujer ya no existía. Él dice que por momentos sentía la mirada fija de aquella mujer mirándolo. Por el rabillo del ojo podía ver cómo su rostro estaba direccionado hacia él. Él simplemente quería llegar a casa. Quería ponerme a salvo. Pasa y resulta que mi madre también tiene una historia, que para serte sincera, Alex, no estamos seguros si nos complementa en la experiencia que tuvimos nosotros, porque mi madre regresaba al restaurante junto con su tía, junto con sus familiares, cuando en eso tuvieron que desviarse, porque en la carretera había ocurrido un terrible accidente y esta se encontraba casi por completo obstruida. Una sola persona falleció y esa persona era una mujer. No sabemos si tenía las mismas características que la mujer que se nos subió aquella noche, pero en definitiva es una coincidencia que nos dejó perturbados a los tres durante un buen par de años. Los camioneros tienen muchas historias interesantes que contar. En aquellas carreteras solitarias, en aquellas carreteras poco concurridas, muchos de ellos dicen ver sombras o personas caminando, siempre a la par de que cerca de ahí hay una tumba. ¿Será que a lo mejor las personas que pierden la vida en la carretera no se van del todo? ¿Será que se quedan ahí eternamente? Ya sea para que algunos casos propiciar accidentes, porque de esos hechos hay muchas anécdotas, espíritus que ocasionan accidentes, o su contraparte, espíritus que evitan accidentes, aquellos espíritus que se quedan no para ocasionar el mal, sino para evitar que su desgracia se vuelva a repetir con alguien más. Bueno, esto le pasó a un camionero. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Ramiro Valenciaga. Yo trabajo en una central de abastos y mi trabajo, así como el de mis compañeros, es muy variado. A veces tenemos que estar en la central, otras veces descargar el camión, otras veces ir por mercancía, limpiar, acomodar, etcétera, etcétera. Ser un empleado general, en algunas ocasiones, porque yo ya soy alguien mayor a mis compañeros. Soy el que más mandan por mercancía, ya que el camión que utilizan es algo viejo. Todavía está potente, pero tiene algunas ciertas fallas. El camión es algo grande y toda la mercancía que tenemos que llevar tiene que estar lista para la mañana o el día siguiente, por lo que cuando vamos por cargamentos grandes se tiene que ir en la noche o por la madrugada antes de abrir. Por lo regular yo siempre iba por la noche para no estar tan presionado. Aquella noche yo ya venía de regreso y en una cierta curva que está lejana iba por la carretera. El transcurso por esta carretera era de alguna hora y media o una hora, dependiendo a cuánta velocidad ibas. Y en una cierta curva algo llama mi atención. Es una niña que se encuentra restirando sus brazos de un lado al otro, como queriendo llamar la atención desesperadamente, agitándolos. Si bien esta niña no se encontraba parada enfrente de la carretera, sí se encontraba algo cerca de esta. Estaba en esta prácticamente por una orilla. Si yo hubiera seguido con la misma velocidad, tal vez me lo hubiera llevado. Por suerte la vi a la distancia. Pude ir bajando la velocidad rápidamente. La pasé por un lado, logré esquivarla, y una vez que me detuve, orillé lo que pude el camión. Me bajé inmediatamente, lo dejé encendido, con todas las luces prendidas, y me puse a buscar a aquella niña, más que nada por el miedo de tal vez haberla rozado con el camión. Ella no se quitó de su lugar, y yo hice lo que pude para sacarle la vuelta, pero por más que la busqué, no la encontré. Busqué de un lado, busqué del otro, mientras que todos los autos seguían pasando a mis espaldas, pero no encontraba a la niña. Seguí caminando, y fue en ese momento en que tuve una idea tonta podríamos decirlo,
Y es que en lugar de buscarla hacia atrás, decidí caminar hacia el camión y caminar unos metros más adelante. Y fue entonces que vi una cruz blanca, con rosas, con peluches. La cruz estaba recién pintada, y yo haciendo memoria, en todas las veces en las que había pasado, jamás me había encontrado con una. Básicamente esta cruz era reciente, por el estado en el que se encontraban los peluches, por el estado en que se encontraban las flores también. Tanteaba que esta cruz había sido puesta hace no más de 2 días. En la inscripción de esta se podía ver el nombre de una mujer, o de una niña más bien, ya que abajo traía el número de años que esta mujer había tenido. Sacando cuentas, esta niña solamente había vivido 7 años y había fallecido hace apenas 4 días. La cruz era una forma de conmemorar en donde había perdido la vida. Yo subí de nuevo al camión y seguí con mi camino. Fui enterándome poco a poco de que yo no era el único que había vivido esto. Otros compañeros de la central de abastos, compañeros que al igual que yo, iban por cargamento, decían que veían una niña y que esta aparición era reciente. Después la dejamos de ver, pero a todo esto, Alex, notamos que había una similitud, una coincidencia podríamos decirlo, y es que cuando nosotros íbamos a una velocidad no alta, pero podríamos decir sí en exceso, por ejemplo algunos 80 kilómetros, en esa vuelta que según se tiene que ir a 40, aquella niña aparecía como intentando alertarnos, como intentando disuadirnos, que bajáramos la velocidad o que tuviéramos cuidado. Algunos compañeros lo interpretaron como que esta niña nos decía que bajáramos la velocidad para que no nos ocurriera un accidente, pues la vuelta era algo peligrosa. Otros tantos dijeron que era para no ocasionar un accidente, ya que más adelante, cerca de la cruz, un par de metros adelante, quedaba una entrada de tierra a unas casas que eran de escasos recursos, y por ahí pasaban personas, niños, hombres, mujeres, y también abuelitos. Tal vez esta niña perdió su vida ahí, y ahora su aparición es más que nada para evitar accidentes, pues de una u otra forma sabe que con meramente aparecerse, hacer señalamientos, hace que los automovilistas que van a un exceso de velocidad bajen rotundamente la velocidad y así evitar un accidente. Un accidente que estoy seguro ella vivió, pues si bien no sabemos esto con propiedad, sí intuimos que la niña falleció ahí debido a un conductor que iba muy rápido y desgraciadamente no pudo esquivarla. Los caminos que están alejados, más allá de autopistas. Yo te hablo de caminos secundarios que dan a pequeños pueblos. Aquellos caminos que apenas se hicieron hace años tal vez. Aquellos caminos que nadie usa. Aquellos caminos que han sido tomados casi por la naturaleza. Son aquellos caminos los que más leyendas, historias tienen albergados, ya que al ser un lugar poco concurrente, se presta que muchas cosas, podríamos decirlo, ya sea terrenales o del más allá, estén ahí, a la espera de una víctima inocente. ¿Cuántos caminos no conocemos que se dicen embrujados? Y precisamente por esto, muchas personas dejan de pasar. Casualmente la persona que pasa por estos caminos sale con una anécdota, si bien le va, o como muchos otros casos, nunca sale. Esta es la historia de un abuelo en una carretera que apenas había sido construida, no era muy concurrida, y precisamente por esto estuvo cerca de no poder contar esta historia, a pesar de ir acompañado, pues algo aquella noche los estaba observando y por poco y los atrapa. Su historia es la siguiente. Hola Alex, quisiera mantener esta historia en completo anonimato. Es una historia que tiene muchos testigos, prácticamente un gran número de mi familia.
Es una historia ya antigua. Pertenece a mi abuelo. Y como sabes, vengo de una familia la cual era rural. La mayoría de mi familia, es decir, antiguas generaciones, vivían en ranchos. Y la infraestructura apenas estaba comenzando. Mi abuelo dice que esta era la ocasión en la que apenas el gobierno había pavimentado una larga carretera que daba acceso al pueblo. Él era un joven de algunos 16 a 17 años. Estaba junto con sus primos, que ahora son mis tíos abuelos. Ellos eran como cualquier pandilla de niños, siempre metiéndose en problemas y siempre andando juntos. El más chico de ellos tenía 10 años, pero se sumaba a todas las travesuras que hacían. Llegó la ocasión en que su padre, o sea, el padre de mi abuelo, mi bisabuelo, le dijo que tenía que ir por unos kilos de carne cerca del mercado, en donde habían pavimentado la carretera. El único problema es que la camioneta estaba descompuesta, por lo tanto, tenía que irse en aquella vieja carreta, ida y vuelta, para lograr traer toda la carne, pues eran épocas de fiesta, y esta carne se había mandado a pedir a aquella carnicería de aquel mercado. Era una buena cantidad, a la vez también de algunas otras cosas. Mi bisabuelo habló con el carnicero y dijo que había una solución. Él podía llevárselos en la camioneta, pero que tenían que ir a dejar el dinero, pues había unos ciertos conflictos y tenían que tener el dinero ahí. Ahora mismo no sé qué conflictos había. El caso es que cuando saliera la carne, el pago se tenía que hacer al mismo tiempo. Y fue en ese momento en que mi abuelo aprovechó y le dijo: mira papá, yo puedo ir, voy en mi bicicleta, es más rápida que en tu carreta. Voy, pago la carne y me regreso con el carnicero. Ya que él dijo que nos puede traer la carne, me regreso con él en su camioneta. Pero a esto se le sumaron sus primos. Como les dije, era una bolita y siempre andaban juntos. Tardaron en convencerlo y al final lo hicieron. Salieron todos en sus bicicletas a recorrer aquella carretera. Era algo segura para andar en bicicleta, podríamos decirlo. La carretera apenas se acababa de hacer. Por lo tanto, muchos de los carros que entraban al pueblo no tenían ni una idea de esto, por lo que no lo usaban. De vez en cuando algún carro se veía por ahí. Más que nada, autos de las personas que se encontraban más cercanas a la carretera, que sabían que ya estaba hecha. Mi abuelo y sus primos comenzaron su ida. Ya era de noche, por lo que llevaban lámparas, de esas lámparas a baterías de antes, pegadas a sus bicicletas, que con un switch las encendían y con otro switch las apagaban. Se las habían sobrepuesto, claro. En el campo necesitas andar bien iluminado. En cierto trayecto, la carretera tenía una subida muy pero muy larga y muy empinada en algunos casos, por lo que mi abuelo y sus primos tuvieron que bajarse de la bicicleta y empujarlas hacia arriba. Iban platicando cuando acaban de subir aquella loma, se encuentran con que algo les está obstruyendo el paso. Se trata de una mujer que tiene un largo pelo que cubre toda su espalda. Está en el centro de la carretera, de rodillas, dándoles la espalda, recargándose sobre una de las palmas de las manos, sobre la carretera, inclinada, llorando. Estos jóvenes, al verla, se detienen inmediatamente. Mi abuelo y sus primos comenzaron a platicar entre ellos. Brian, el más joven de todos, el que tenía cerca de 10 años, les dijo a los otros dos y a mi abuelo: oigan, creo que no es buena idea pasar por ahí, y si mejor nos regresamos. A lo que Héctor, el más grande de todos, que ya casi tenía 19 años, les dijo a los demás: ¿cómo quieren que nos regresemos?
Ya casi vamos a llegar. Llevamos casi 1 hora de camino. ¿A poco se quieren regresar por una vieja loca? De seguro no nos va a hacer nada. Solamente la rodeamos y seguimos con nuestro camino. Vamos a bicicleta. De seguro si nos persigue, pues no nos alcanza. En eso, Brian le contestaba que si a lo mejor traía con ella algún cuchillo, algún tenedor o algún picayelo, eso era muy peligroso. Pero Héctor, dándoselas de muy valiente, dijo que a él no le hacía nada, que él sabía pelear y que a él no le preocupaba, que es más, él los iba a proteger a todos. Estaban hablando de todo esto, mi abuelo también en la conversación, que sin percatarse, dejaron de ponerle atención a aquella mujer. En eso de pronto, Héctor vuelve a mirarla y toda esa habladuría que tenía se le esfumó en ese mismo momento. Se quedó serio y les dio 2 golpes a cada uno para que vieran lo que estaba enfrente de ellos. La mujer para este momento se había levantado y estaba de frente mirándolos fijamente. La mujer estaba completamente desnuda, sin una sola prenda. El cabello era largo, tanto así que su cabello llegaba hasta las rodillas. Según palabras mismas de mi abuelo, aquella mujer empezó a reírse y, sin esperar algún movimiento que podrían hacer aquellos jóvenes, se abalanzó sobre ellos, corriendo rápidamente. Mi abuelo dice que corrió más rápido que cualquier persona que él haya visto. De inmediato, los 3 se subieron a las bicicletas y comenzaron a pedalear de regreso al pueblo. Mi abuelo dice que corrieron con suerte. Si la carretera hubiera estado en superficie plana, o sea, recta, sin ninguna subida, tal vez aquella mujer los hubiera alcanzado. Pero para su buena suerte, toda aquella subida, aquella loma empinada con la que tuvieron que lidiar hace minutos, ahora les servía para agarrar mucha distancia, para agarrar velocidad y dejar a aquella mujer atrás. Tanto mi abuelo como sus primos iban haciendo ruido, iban gritando, más que para llamar la atención, en verdad, gritaban por miedo. Allá a lo lejos se veían un par de luces acercándose, luces de una camioneta. Héctor hizo algo muy listo. Tomó el switch de su lámpara, de aquella luz que tenía, y empezó a apagarla y encenderla, una y otra vez, como señal de advertencia, para que aquella camioneta se fuera deteniendo, y lo logró. La camioneta era conducida por un vecino de ellos. Lo reconoció de inmediato. Los jóvenes casi ni le pidieron permiso para subir las bicicletas, y a ellos mismos, en la caja de atrás de la camioneta, ellos a gritos le explicaron a don Toño que era el nombre del vecino, que algo los venía persiguiendo, que una mujer loca los venía persiguiendo a los 3. Don Toño era un vecino cercano, por lo que de inmediato los ayudó. La mujer no desapareció. Don Toño la vio. Ella seguía bajando, corriendo y gritando al mismo tiempo. El hijo de don Toño, que viajaba con él, se subió a la caja y empezó a desenrollar una cuerda con la que hacen charrería. La iba a usar si en algún momento aquella mujer trataba de subirse, y lo trató de hacer, pero don Toño iba a tanta velocidad que no le dio oportunidad. Mi abuelo solamente recuerda ver a aquella mujer empujar la camioneta cuando pasó cerca de ella, gritando, chillando, completamente desquiciada. La forma en su cara era horrorosa, era como el de una vieja, una anciana decrépita de algunos 90 años, si no es que más, pero que se movía muy rápido. Las facciones en ella daban terror. Mi abuelo consiguió llegar hasta donde la carne
Le dieron el dinero al carnicero y regresaron por la misma carretera, esta vez en compañía del carnicero. Pero la mujer ya no se encontraba. Había desaparecido en aquella ocasión. Ellos tres manejaron esto como el encuentro con alguna mujer loca. Pero don Toño, cuando contó esta experiencia a los padres de mi abuelo, les dijo que en verdad aquella mujer era una bruja y que se encontraba molesta, ya que en aquella ocasión iba a agarrar a mi abuelo y a los otros dos que iban con él. Mi abuelo no creyó que esta mujer fuera una bruja. Hasta años después, cuando él tenía cerca de 24 años, 25 años, y ya había dejado el pueblo para irse a trabajar a una zona con más empleo, cuando volvía a vio que en aquella carretera a lo lejos se veían unas bolas de fuego pasar por encima y a veces saltando, como esperando una próxima víctima. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? ¿Alguna vez han vivido algo parecido en una carretera? Si tienen una experiencia parecida a esta, no duden en compartirla abajo en la caja de comentarios. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.